buenos días, pues Dios los bendiga. Espero que se hayan gozado con la palabra del día de ayer y que todos hayamos entendido de que necesitamos tener una imagen correcta de nuestro Padre Celestial y entender cuáles son los elementos esenciales del reino de Dios: la justicia, la paz, el gozo y la paternidad de Dios. El quinto elemento que debemos de entender es el amor. El reino consiste en otro elemento vital para su existencia, que es también uno de sus fundamentos, el amor. Y conectándolo con el elemento anterior, el de la paternidad, el amor es la virtud de un padre amoroso que se brinda y se entrega incondicionalmente a sus hijos. En Juan 3:16, el versículo central de la palabra de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La paternidad no existe sin amor, y el amor no es completo si no se aplica con un corazón de padre. El Padre Celestial nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar. Aun cuando nosotros estábamos viviendo en nuestros delitos y pecados, Él nos reconcilió, restauró la relación entre Dios Padre y nosotros. Jesús nos amó con el mismo amor que el Padre le ama a Él. En Juan 15, 9 al 10 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que podemos hablar mucho acerca del amor, pero lo más importante es entender que el reino consiste en vivir en amor a Dios y a los demás. No podemos decir que el reino vive en nosotros cuando no andamos en amor. En Mateo 22, 37 al 40, los fariseos y religiosos le preguntaron a Jesús que cuál era el mandamiento, el más grande, el más importante de todos. Y él les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todo tu ser, toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. No podemos decir que amamos a Dios y no amar al prójimo. Número 6, el orden. En 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Este es otro elemento esencial del reino de Dios. ¿Qué significa orden? Orden es el vocablo griego tazo, que significa poner en orden, disponer, señalar posiciones de autoridad militar y civil. Todo lo que se ejecuta en el reino de Dios tiene un orden, y es así en todos los aspectos. El orden es un elemento muy importante para traer el reino de Dios y una condición para que permanezca en un lugar. Lo opuesto al orden es la confusión. Donde no se señala un orden, siempre habrá confusión y Dios no habita en ella. En 1 Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, ¿quiénes deben poner orden en el cuerpo de Cristo? Jesucristo, o Pablo mejor dicho, en Efesios 4:11, revela cuáles fueron los 5 ministerios que Jesús estableció: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los apóstoles del Señor Jesús son responsables de establecer y hacer respetar el orden del reino en las iglesias a través del mundo. Recordemos que la palabra apóstol es alguien que es enviado. No es un título rembombante o para sentirnos importantes, sino un apóstol es todo aquel que es enviado. 1 Corintios 11:34 dice:
las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Dios tiene un orden en todo lo que ha creado. Él no es Dios de confusión. En todo lo que hace y en su modo de funcionar, su reino siempre señala un orden, una organización orientada a alcanzar los propósitos de dicho reino. Como Padre de todo lo creado, Dios ha puesto orden en los tiempos, en la autoridad, en el hogar, en el sacerdocio, en los ministerios, en la doctrina, en el liderazgo. Orden para edificar, ejecutar, comenzar. Orden en nuestros caminos, en nuestros pasos, en nuestro destino. Orden en los días, semanas, años y siglos y en los ciclos de la vida. Dios ha establecido el orden en su reino para que no haya caos, sino bendición. Por lo tanto, el orden es un elemento constituyente del reino. Si permitimos que este elemento opere en nuestras vidas, seremos mucho más efectivos y alcanzaremos nuestras metas y nuestro destino. El séptimo elemento esencial del reino de Dios es la obediencia, la sumisión, la autoridad. Los tres trabajan juntos. Estudiamos que en el cielo se obedece a Dios totalmente. La oración modelo que Jesús nos enseñó es que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. El Rey es un Padre amoroso, a quien obedecemos no por obligación, sino por amor. Y porque en su absoluto totalitarismo encontramos completa libertad. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también tuvo que aprender a obedecer a su Padre. ¿Cuánto más nosotros? El reino de Dios no puede ser establecido si no se obedece su autoridad, su voluntad, su palabra y sus mandamientos. Donde quiera que opera el principio de la obediencia, el reino de Dios está. Lo opuesto a la obediencia es la rebelión o la independencia, que fue el pecado que llevó a Adán a perder el reino. Y la única manera de ganar autoridad en el reino es sometiéndonos a las autoridades y sirviendo a Dios y a nuestro prójimo. Donde quiera que el reino es establecido, encontramos una cabeza ejecutiva como autoridad puesta por Dios y la obediencia y sumisión a ella por amor, no por imposición. Número 8, la humildad. En Mateo 18, 3 al 4, dijo Jesús, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Pero qué es la verdadera humildad? La verdadera humildad es estar consciente de la esencia de uno mismo, de su valor, de su identidad en Dios. Humilde es aquel que reconoce, sin exagerar ni tampoco quitar, lo que es como persona en su trabajo, en el ministerio, en su familia, etc. La humildad no es ocultar lo que tú eres, sino ser y decir sin más ni menos lo que uno realmente es con Cristo, con el convencimiento de que no es un mérito propio, sino es un don de Dios. Por ejemplo, yo no creo ser el mejor, pero tampoco soy el peor. Tampoco me considero bueno, pero tampoco el malo. O sea, desde la perspectiva bíblica, la humildad es saber reconocer lo que somos, no de acuerdo a nuestra forma de pensar ni a los parámetros de este mundo. De manera simultánea, la palabra humilde significa o describe a una persona desprovista de toda arrogancia y de orgullo, con un espíritu enseñable, moldeable, que fácilmente pide perdón cuando se equivoca, que da crédito y honor a Dios y también a los demás.
que baja la cabeza cuando ofende a otros y sabe pedir perdón. Incluso puede rebajarse cuando no tiene que hacerlo. Es alguien que depende totalmente de Dios y está consumido por hacer su voluntad. Y Jesús es nuestro ejemplo. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nos enseñó que todos los recursos del reino están disponibles para aquellos que son humildes. Al estudiar los elementos en los cuales consiste el reino, podemos concluir que casi todos ellos tienen que ver con relaciones. Primeramente con Dios, pero después con los hombres, con el prójimo. Y eso nos lleva a una conclusión de extrema importancia. El reino de Dios es un reino de relaciones. Y para reconocer que está en un lugar o que estamos con alguien, debemos encontrar estos elementos ahí. O sea, para poder ser establecido el reino, las personas realmente impactadas por él van a comenzar a vivir y a caminar en esos principios. Nuestro trabajo como ciudadanos del gobierno de Dios es predicar, es creer y es extender el reino de Dios en la tierra. El reino se establece por medio de relaciones. En Mateo 13:47 dice la palabra de Dios: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. El reino está en nuestro corazón, sobre nosotros y alrededor de nosotros. Tomemos todo a nuestro alrededor, practiquemos la justicia, luchemos para ver el derecho prevalecer, pidamos a Dios que nos dé hambre y sed de justicia, hagamos hechos o actos justos con los demás, amemos la justicia y odiemos la iniquidad. Busquemos y hagamos la paz, restauremos relaciones rotas y eso nos llevará a tener un corazón lleno de gozo, que no depende de las circunstancias externas, sino de tener el reino de Dios establecido en nuestras vidas. Por eso hoy pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos revele la paternidad de Dios, que nos llene de su amor y que nos enseñe a andar en una obediencia y sumisión unos con otros, mostrando una humildad genuina, no fingida. Y todo para que caminemos como Jesús, amando a nuestros semejantes. Es necesario que traigamos el orden del reino a nuestras actividades, a nuestra iglesia, a nuestra familia, nuestro negocio, trabajo, donde quiera que estemos, porque de otra forma viviremos en confusión. Cuando estamos sujetos a un orden, podemos obedecer y someternos con gozo a la voluntad de Dios. Tomemos la decisión de caminar con una mentalidad humilde, como la de nuestro modelo, de ser enseñables, abiertos a lo nuevo del Espíritu, a nuevas formas de pensar y reconociendo que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios. Lo que hemos estado estudiando ayer y hoy es la primera parte de los elementos del reino, lo cual tiene que ver con relaciones. Ahora, escuchen muy bien, la otra parte tiene que ver con el poder sobrenatural. El orden del reino trae gozo a nuestras vidas y nos ayuda a relacionarnos correctamente con nuestros hermanos. Pero una parte importante de esto es que la diferencia entre el reino que se predica y el que se establece es marcada cuando se pasa de las palabras a los hechos, de la teoría a una demostración visible de su poder. Esto significa un cruce violento que no todos están dispuestos a realizar, porque implica un mayor grado de fe, de compromiso, de riesgo, y se debe pagar un precio. La mayor parte de las religiones del mundo hablan muy bonito, pero no tienen poder para cambiar a nadie. Y grábate muy bien esto, no importa qué tan fuerte
sea una tradición, una religión, una cultura, pero cuando el poder de Dios se manifiesta, todos los argumentos se derriban. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del Dios de Israel, todos los pueblos y naciones sabían que este Dios no vivía en lo natural, sino en el mundo invisible. Y por eso le temían tanto. Los dioses de ellos eran de madera, de barro, de hierro, pero el Dios de Israel era sobrenatural. La palabra reino también se traduce como sobrenatural. Jesús vino a expresar el poder de su reino a la tierra, a lo natural. De ahí que el reino de Dios no consista solamente en relaciones, sino también en un poder sobrenatural manifiesto. Esa es su segunda faceta. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué tipo de poder es este? Poder para ser y poder para hacer y obrar. En el Nuevo Testamento hay un enorme grupo de palabras en griego que se derivan de una misma, pero con distintas connotaciones o significados. Sin embargo, todas están enfocadas a enriquecer y transmitir en palabras una cualidad sobrenatural, no humana, perteneciente solo a la divinidad. En Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra poder, ya lo hemos estudiado, es derivado del griego dunamis o dunastes, dunatos, y los verbos dunamo y dunateo, pero todas se traducen como poder y aparecen más de 300 veces en la Escritura. Pero vamos a ver solamente 3 significados principales. Número 1, poder. Se traduce como poder de fuerza, fortaleza, facultad para lograr algo. Es la habilidad para llevar a cabo cualquier cosa. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está utilizando esa palabra. La palabra dunamis es usada 2 veces en este verso, el cual literalmente se lee así: soy poderoso para hacer todas las cosas en Cristo, quien con su poder me capacita. Número 2, capaz. El mismo verso también se traduce como poderosamente capaz. Nos dice que Dios es capaz. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderosamente capaz para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, de acuerdo al poder. ¿De acuerdo al poder cuál? El poder que opera en nosotros por el Espíritu Santo. Sin este poder nada podemos hacer. Ahora, vale la pena aclarar que con esto no queremos decir que seamos Dios, no, nada de eso, sino que somos poderosos porque Jesús nos da su poder. Nosotros somos solamente instrumentos de barro. Lo que vale es el poder que está dentro del vaso. Y número 3, posible. Nuevamente la misma palabra griega. En Mateo 19:26, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible para el que cree. Jesús lo dijo en Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La Biblia también señala que todas las cosas son posibles para Dios. Son posibles para nosotros. Es decir, si Dios puede hacer algo, sin duda el creyente también puede hacerlo siempre y cuando esté correctamente relacionado con Él, lleno del Espíritu Santo y en su reino.
Cuando por medio del nuevo nacimiento una persona entra al reino, recibe el poder para hacer y el poder para hacer u obrar. Eso no lo tiene ninguna religión. Los hombres buscan en sus propias fuerzas, pero no pueden alcanzarlo, porque el poder para hacer y después obrar solo se encuentra en Dios. La mayor parte de la gente está buscando poder para cambiar las circunstancias a su alrededor. Todos quieren tener dominio y control de lo que sucede, pues el hecho de que las cosas estén sueltas y fuera de su control les provoca inseguridad. Pero hay un sinnúmero de personas que busca poder solamente para ser prósperos, ricos, buenos, poderosos, inteligentes, reconocidos, famosos. Necesitan ese poder para cambiar su personalidad o su carácter, pero no lo encuentran. El mundo está en una constante búsqueda, en diferentes religiones, prácticas, disciplinas. La gente quiere el poder para cambiar sus circunstancias. En Hechos 8, 18 al 19, dice la Escritura que cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón era un mago que quería el poder de Dios, pero sin entrar en el reino, ni creer en Jesús. Ese poder está disponible para todos aquellos que creen en Jesús como Señor y que entran a su reino por medio del nuevo nacimiento y del arrepentimiento de sus pecados. Lo sobrenatural es la marca del reino de Dios. La vida de Jesús se caracterizó por llevar la marca de lo sobrenatural del reino. Cuando entramos al reino y conocemos a Jesús, su Espíritu Santo nos da el poder para modificar nuestras circunstancias, poder para cambiar lo malo de nuestro carácter, de nuestra conducta y de nuestras decisiones. Si Jesús vive en nuestro corazón y hemos sido llenos de su Espíritu Santo, lo sobrenatural surge a cada momento. Jesús tenía poder sobre la naturaleza y las leyes físicas, y eso lo comprobamos cuando calmó la tempestad, la tormenta, cuando caminó sobre las aguas, cuando transformó el agua en vino y muchas otras más. Ahora, escuchen esto: a nadie de nosotros nos gusta ser controlados por otros. El ser humano necesita estar siempre en control de sus situaciones y por eso necesita el poder del reino. El hombre fue hecho para tener dominio sobre todo lo creado por Dios, pero excepto controlarnos unos a los otros. La gente siguió a Jesús por las manifestaciones del poder del reino, porque mediante ellas demostraba que Él tenía control sobre todo. Pero muchos creen que pueden encontrar el poder en la brujería, el ocultismo, la religión, los negocios, el trabajo, el dinero, las ciencias, la política, pero no es así. El verdadero poder solo está en el reino de Dios, el cual nos capacita poderosamente para hacer las obras que Él mandó hacer, para hacer que las situaciones cambien, para hacer que todo sea posible, para ser diferentes al mundo, para ser como Jesús. El reino de Dios no consiste solamente en palabras, sino en poder para hacer y hacer. Y el único lugar donde Jesús no hizo milagros, cuando estudiamos los evangelios, fue en su tierra, por causa de la incredulidad. Ahí el obstáculo principal para que el reino se manifestara fue la incredulidad. Mateo 13:58 dice: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ellos le habían visto crecer por 30 años, pero nunca le habían visto hacer milagros. Estaban familiarizados con el Jesús carpintero, sin poder, y por lo tanto el Jesús hacedor de milagros era un extraño para ellos. Muchos cristianos crecen en las iglesias viendo un Cristo de religión muerto. No conocen al Cristo poderoso, al hacedor de milagros y prodigios. ¿Cuáles son las características de este reino sobrenatural? Bueno, entendemos que el reino de Dios es distinto y superior a otros reinos.
Pero para profundizar en el tema y comenzar a vivir en él, necesitamos conocer sus características. Número uno, las leyes del reino de Dios son superiores a las de cualquier otro reino. Cuando Jesús caminó en la tierra, lo hizo según las leyes del reino de Dios, no las del reino natural. Por eso tenía dominio sobre el tiempo, el espacio, la materia, la tierra, la gravedad, la muerte, la enfermedad, las aguas, la tormenta, el viento, los demonios, etc. La diferencia estaba en qué tipo de leyes seguía. Jesús tenía, por ejemplo, dominio sobre la materia. En Mateo 14, 17 al 21 dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El sistema o las leyes de cualquier reino del mundo, aún el de las tinieblas, señalan que 1 más 1 es 2. Estos reinos se rigen por la ley natural de la matemática. Pero en este caso, esa ley no funcionó porque Jesús operó en una ley superior de multiplicación, la cual produjo la abundancia. Número 2, dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. En Marcos 4, 35, 41 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Las leyes de la naturaleza fueron vencidas por las leyes del reino de Dios. La creación no está sujeta a las leyes del hombre, pero esta sí está sujeta a las leyes del reino. Jesús ejerció su autoridad sobre la creación y la tempestad. Se sujetó a su palabra porque estaba operando en una ley superior. Jesús también tenía dominio sobre la muerte. En Hechos 1, 22 al 24 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora entendemos por qué Jesús pudo levantarse de entre los muertos. Usó una ley superior que vencía la maldición de la ley, por la cual todos los hombres deben morir. La muerte no tiene poder sobre los que han sido redimidos de la ley y viven bajo la gracia. Jesús también tenía dominio sobre las leyes físicas. En Hechos 8, 38 al 40 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto
y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe rompió las leyes físicas que operan sobre la gravedad, la materia, el tiempo y el espacio. El Espíritu Santo lo llevó de un lugar a otro, fue transpuesto en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué poderoso lo que sucedió! Que podían hacer lo que Jesús hacía. De hecho, Jesús usó varias veces este dominio después de resucitado. En Lucas 24, cuando se les apareció estando cerrada la puerta. También Jesús tenía dominio sobre las enfermedades y los demonios. En Mateo 4, 23 al 24 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Jesús es impresionante que tocaba a los leprosos sin contagiarse. Cuando el COVID estaba en su pleno apogeo, yo recuerdo que nos decían, no salgan, se van a contagiar, no salgan. Bueno, si Dios lo permite, lo va a permitir, porque no hay nada que suceda si Dios no lo permite. Pero no podemos dejar de predicar a un Dios de poder y tener miedo a una enfermedad de contagio. Necesitamos entender este tiempo que estamos viviendo. También Jesús tenía dominio sobre la ley de gravedad. Dice en Mateo 14, 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos está enviando para ir concluyendo por el día de hoy? Todo lo que hemos aprendido nos demuestra que nosotros podemos y tenemos la autoridad que Jesús nos delegó. Los hijos de Dios tenemos el poder de la resurrección que Jesús nos dio. El elemento de lo sobrenatural es lo que hace al reino de Dios superior a todos los reinos de la tierra. Por ese poder el reino de los cielos es superior al reino de las tinieblas y a todos los sistemas de este mundo. En las Escrituras hay un sinnúmero de ejemplos, mas en torno a la cualidad sobrenatural de Dios y de la superioridad de su reino sobre los reinos de los hombres, porque es inconmovible, es eterno y está fuera de este mundo. En Juan 18:36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Cuando un milagro sucede, es decir, cuando las leyes del reino superan las leyes naturales, llega el fin de todo argumento o filosofía humana. En lenguaje científico se diría que la experiencia empírica confirma o rechaza la teoría. En este caso, la experiencia teórica o empírica de un milagro rechaza las teorías humanas y confirma la palabra de Dios, porque los hechos siempre serán más fuertes que las palabras. La diferencia entre el reino de Dios y las religiones, incluyendo la cristiana, es que el gobierno de Dios consiste no solamente en palabras, sino también en poder. La religión no cambia a nadie. La religión no tiene vida ni poder para dar paz y gozo. La religión es una atadura incapaz de dar poder para vivir como es digno de un hijo de Dios. No hay ninguna iglesia en el Nuevo Testamento que no haya sido fundada en el poder de las señales, milagros, maravillas y expulsión de demonios. Solo cuando el reino es establecido, una iglesia puede prosperar y cambiar su entorno. El reino de Dios funciona en la eternidad, no en el tiempo. La eternidad es un estado de vida donde no existe el tiempo. Cuando Dios creó la tierra, Él estableció el tiempo para que el hombre viviera en él, porque tenía un cuerpo físico que necesitaba sujetarse al tiempo. La eternidad se puede analizar desde 3 vías.
la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Pero en medio de ella, Dios estableció el tiempo para que el hombre viviera. El reino no está sujeto al tiempo, sino que funciona por encima de la eternidad. Por lo tanto, para operar en las leyes, tenemos que vivir de manera diferente. Y aquel que vive según las leyes del reino está libre de las leyes terrenales. Ahora, ¿cuál es la moneda de acceso al reino de Dios? Mañana lo veremos. Pero ahora vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos revela el reino. Porque el reino de Dios, como tú lo dijiste, no dirán, mírenlo aquí, mírenlo allá, sino está en ustedes. Y el administrador de ese reino es el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el Espíritu Santo es poder. Porque no es con ejércitos, no es con espada, sino con tu Espíritu Santo, con el cual podemos salir adelante, Señor, guiados por Él, santificados por Él, convencidos por Él, Señor. Es tiempo de que caminemos como tú lo hiciste, bajo las leyes del reino. Por eso tú decías que tú no hacías nada que el Padre no hiciera, y jamás hiciste nada que no fue guiado por el Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo, Señor. Hoy que nosotros también aprendamos a vivir bajo la guianza y el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos, Señor, de que tú seas, Señor, establecido en la vida de cada uno de nosotros, que nuestro corazón sea tu trono siempre, Señor. Que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia tuya, Señor. Y que ya no divaguemos, que no seamos de doble ánimo, que hoy estemos ansiosos escuchando el devocional y mañana lo dejemos y pasado mañana no. Y que así estemos, que seamos constantes, perseverantes. Porque tú mismo dijiste que solamente el que persevere sería salvo, Señor. Que perseveremos todos los días, porque no sabemos cuándo vendrás tú, cuándo se nos terminará esa fecha de caducidad que tenemos, que no la vemos, pero la tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé si el día de hoy es mi último día en la tierra, pero tú sí lo sabes. Que vivamos cada día como si fuera el último, Señor, haciendo tu voluntad, cumpliendo la gran comisión, predicando el reino de Dios, porque van juntos, pero no olvidando ningún elemento del reino de Dios. No olvidemos nada, ningún ingrediente, Señor, porque no podemos predicar un evangelio a medias, no podemos hacer un evangelio teórico, falto de poder, donde hoy muchos se atreven a decir que incluso unos versículos fueron agregados. Es increíble que después de cientos o miles de años, cuando tú dejaste tu palabra, hoy se atrevan los teólogos, los eruditos, los estudiosos, los maestros, a negar tu palabra, porque niegan tu poder, como si ya se hubiera acabado, Señor. Pero tu poder sigue activo. Tu poder sigue siendo manifestado hoy en día, porque tú sigues sanando, tú sigues liberando, tú sigues, Señor, dando libertad al cautivo, Señor, y lo seguirás haciendo, porque eres un Dios eterno, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.